Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a la sesión, el podcast, el programa de Políticamente Incorrecto. Yo soy Gerardo Priego y me encanta recibirte. Esta es tu casa, este es tu canal, como siempre te lo he dicho. Muchísimas gracias por la visita, gracias por pararte, gracias por compartir estos momentos de domingo conmigo y con las personas que hacemos esta comunidad de suscriptores en el canal. Muchísimas gracias a todas y a todos ustedes que participan, que se preocupan, que se ocupan, que quieren pasar un rato pues enterándonos, intercambiando información, riéndonos un poco, escuchando algo de música, pero sobre todo reflexionando sobre nuestro país, sobre nuestra región, sobre el mundo, sobre lo que queremos hacer, sobre lo que nos falta para hacer ese país que todos queremos. Y hoy hay sucesos en la semana extraordinarios que tenemos que comentar, por supuesto. También vamos a hablar de tus mensajes, de los mensajes que ustedes me hacen favor de escribir, los cuales agradezco muchísimo. Siempre les digo muchísimo, muchas gracias. La verdad es que saber que allá en alguna comunidad, de algún municipio, de algún estado del país, o en alguna región de América Latina, o en algún país del mundo donde nos hacen favor de escribir muchas veces, nos puedan estar viendo, pues yo se los agradezco mucho. Es un verdadero honor recibir el privilegio de que las reflexiones que hagamos puedan ser de tu interés en esta sesión un poco más larga, porque pues como siempre decimos, los videos de la semana, los míos son cortos, de 5 minutos, 8 minutos, 10 minutos. A veces les pongo de otras personas, de otros canales más largos, de 20 minutos o de media hora, pues porque creo que hay que complementar la información y que esta comunidad de suscriptores, de personas preocupadas y ocupadas, de personas reflexivas, de personas que piensan sobre las consecuencias de la cosa que está pasando, esta comunidad que me hace favor de ver estos videos y de escribirme, pues pueda estar suficientemente bien informada. Entonces, pues de las cosas que alcanzo a ver, que alcanzo a reflexionar, que alcanzo a leer o a ver en otros canales, pues te las pongo aquí también para que todos estemos más o menos en el mismo canal de información. Gracias. Gracias por venir aquí, gracias por estar en Políticamente Incorrecto, gracias por querer a México, gracias por ser una ciudadana preocupada, gracias por ser un ciudadano que quiere saber hacia dónde va su país y que no se anda comprando las mentiras que desafortunadamente hay en todos lados. Y por eso se llama Políticamente Incorrecto, porque pues, decimos las cosas como las vemos, las analizamos y se las digo. Las reflexiono en base a mi experiencia, en base a lo que he estudiado, a lo que he visto en el mundo, a lo que he visto en mi país, a lo que he visto dentro y fuera de la actividad política. Y ojalá te sirva, pues por los mensajes yo creo que sí, hacemos una reflexión interesante, hacemos un intercambio que nos puede servir a todos. Muchísimas gracias. Y antes de pasar a tus mensajes, a los que ustedes me hacen favor de escribir, pues quisiera comentar de algunos de los sucesos que son muy obvios de lo que ha ocurrido esta semana, y es los tumbos que está dando la relación México-Estados Unidos. Sin duda la relación más importante para nuestro país es la de nuestros socios, nuestros vecinos, nuestros amigos de Estados Unidos, estos 3.500 kilómetros de frontera que tenemos. Yo siempre les digo, porque les comenté la semana pasada sobre una reflexión que hoy vamos a hacer también sobre si realmente son los gringos, dicho de cariño, como ya expliqué la vez pasada, son nuestros amigos o no. Pues miren, ¿hasta dónde puede ser un país amigo de otro? ¿Qué tan amigos somos de Guatemala nosotros, nuestro vecino al sur? Recuerden que yo vengo de Tabasco, de la frontera con Guatemala. ¿Y qué tan amigos somos los tabasqueños o los mexicanos de los guatemaltecos? Cero. ¿Qué tan amigos somos de los centroamericanos? ¿Qué tan amigos somos de los colombianos? Pues sí, en los partidos de fútbol y cuando nos encontramos en congresos. ¿Qué tan amigos somos de Italia, de Francia, de Alemania? ¿Se acuerdan cuando Alemania en el Mundial nos puso una canción que nos dedicó, pero nos goleó en el Mundial? Bueno, lo que un país puede ser amigo.
intercambio cultural, intercambio comercial. A veces las relaciones no son buenas y eso pasa entre todos los países. Es que siempre dice, es que los gringos no tienen amigos. Pues, ¿y los mexicanos? ¿Quiénes son nuestros amigos realmente como países? Bueno, hasta donde un país puede tener amigos, Estados Unidos es amigo de México y los mexicanos y los estadounidenses tenemos amistad, tenemos relaciones, tenemos interlocución por mucho tiempo en muchos temas, en las organizaciones de la sociedad civil, en los organismos empresariales, en las empresas, en los gobiernos, en los partidos políticos, en los equipos de fútbol. Yo siempre les digo que para ilustrar la relación México-Estados Unidos siempre me voy a ese encantador pueblo de Mexicali, bueno, ciudad de Mexicali, la capital del estado de Baja California, pero me encanta porque Mexicali, ¿saben por qué se llama Mexicali? Ya lo he platicado aquí, pero lo vuelvo a traer precisamente por eso. En Mexicali no había barda hasta hace muy poco, y del otro lado, en el lado gringo, está Caléxico. Entonces Mexicali y Caléxico, ¿recuerdan? ¿Y saben por qué se llaman Mexicali y Caléxico? México y California, Mexicali, México y California. Y Caléxico por California y México. Cal de California, éxico de México, Caléxico. Eso reflexiona y te da una idea de la hermandad que hubo y que hay. O sea, era una línea imaginaria, por el amor de Dios. Entonces, la relación que tenemos con Estados Unidos, no nada más por los 40 millones de mexicanos que hay allá, llegados y de descendencia, no nada más por los 3.500 kilómetros, por ese 85% de nuestras exportaciones que nos compra Estados Unidos, esa relación en transacciones de toda la frontera que hay todos los días, sino también por esa relación que tenemos, a veces de subida, a veces de bajada, pero que hacen una fuerza bicultural muy grande. Yo sí creo que somos amigos México y Estados Unidos, pese a toda esa ola de ataque que ha habido tradicionalmente ante el imperialismo yanqui. Ahora lo quieren hacer con España y con Perú y con Ecuador y con Bolivia. Es una locura, es una estupidez. Sí, hemos tenido problemas en el pasado y también los he tenido con mis amigos en México y también los he tenido con mis vecinos y con mis mejores amigos de la infancia. Y así son las amistades. Entonces, bueno, dicho eso, porque me han preguntado, oye, ¿por qué dices que somos amigos? Porque somos amigos con los problemas que podamos tener y además somos socios. Entonces, yo creo que por el bien de los dos países y de las dos sociedades, una con 330 millones de habitantes y otra con 130 millones, más los 40 millones que están allá, por el bien de todos es mejor llevar la fiesta en paz, la vecindad en paz, con respeto mutuo, exacto, claro. Pero ahí voy a dar pie al tema de hoy. Con respeto mutuo, sí. Nada más que Estados Unidos está reclamando que le mataron a 500,000 personas con fentanilo. Y resulta que el fentanilo se produce en Sinaloa y en México. Y resulta que el gobierno Obrador, Sheinbaum y Morena han ocultado eso. ¿Se acuerdan que decía Obrador que no había fentanilo en México? Y de repente Sheinbaum y García Harfuch decían que estaban quemando y acabando con laboratorios y ya llevaban como 10 millones de laboratorios de fentanilo. Pero no se hacía fentanilo en México. Pura mentira, pura basura. Pero sí hay una carga emocional, política, de venganza fuerte del gobierno de Estados Unidos, principalmente las agencias, estas que independientemente que cambie el presidente de la República de Estados Unidos, las agencias siguen con sus estrategias, con sus persecuciones, con sus investigaciones. Y Obrador, Sheinbaum y Morena se la deben a Estados Unidos. Claro, todo lo que le ha hecho el gobierno de Obrador, Morena y Sheinbaum a Estados Unidos, a las agencias, los tienen en la mira, como ya te he dicho aquí, entre ceja, nariz y oreja, entre ceja y ceja los tienen. Entonces, ahora, todo esto que pasa con Sinaloa, la descarada protección de Sheinbaum y Obrador, porque acuérdate que salió corriendo la diminuta a hablar con el carnicero de Palenque, a ver qué hacían, y parece que decidieron proteger a
al gobernador Rocha Moya de Sinaloa, pues porque era el principal túnel del billete, del dinero, de la delincuencia organizada a Obrador, Sheinbaum y Morena. Aunque es muy curioso, escuchas las televisoras grandotas y los medios oficiales de México y dicen, no, Sheinbaum es inocente. No, ayer en tercer grado, todos, Sheinbaum es inocente, ella no tiene nada que ver, es Obrador y Rocha Moya. Por favor, Rocha Moya era el principal ducto, porque estaba ahí al lado, ducto de billete para los gobernadores de Morena, para Obrador, para Sheinbaum, para los hijos de Obrador. Por el amor de Dios, Sheinbaum ganó con la operación política electoral y financiada por la delincuencia organizada que controlaba el carnicero de Macuspana. Entonces, dicho eso, pues ¿qué creen que pasó? Ya lo vieron, ¿no? Acaba de pasar. Bien dicen que cuando se hunde el barco las ratas corren, ¿no? Pues ya fueron 2 de estas ratotas a entregarse a Estados Unidos. El exsecretario de Finanzas del gobierno del estado, que lo agarraron en Europa y lo están mandando a Nueva York y está buscando ser testigo colaborador. Y, escucha, el secretario de Seguridad Pública de Sinaloa. Que tú dices, bueno, el secretario de Seguridad Pública, lo que veía ahí eran las tranzas que había de los Mochis a Culiacán. Sí, pero no. ¿Por qué este secretario de Seguridad Pública? Se los dije en el Políticamente Incorrecto de la semana pasada, que era uno de los 10 indiciados. Pues ahí andan huyendo todos, pero la primera rata que corrió para tocarle la puerta a los gringos en Nogales, Arizona, y cruzar por ahí, fue el exsecretario de Seguridad Pública. Pero lo importante de ese exsecretario de Seguridad Pública, se los dije, es un general 3 estrellas, un general de división. Es un militar en retiro. Pero el nivel más alto que un soldado puede aspirar, a excepción del general secretario. ¿Y a quién creen que era cercanísimo? A Luis Crescencio Villagrán, al ex secretario de Defensa, el de Obrador, que fue, junto con Obrador, el que rescató al general Cienfuegos, ¿te acuerdas? Y eso se lo hizo a la DEA. Y casualmente ahorita, al que humilló con eso, es el que está de director de la DEA, el Terrence Cole, que acaba de declarar precisamente que apenas es el comienzo para el ataque contra la delincuencia organizada y los narcopolíticos en México. Y acaba de declarar algo buenísimo, dijo algo que los gringos usan mucho, que la delincuencia organizada y el gobierno han estado metidos en la cama desde hace mucho tiempo. ¿Te acuerdas? La usan mucho allá, ¿no? Para decir, están aliadísimos. Sí, duermen juntos, se hacen el amor, pues, en la delincuencia organizada y el gobierno. Y con Morena ha sido estrepitosamente visible, notorio por todos lados. Bueno, pues así está el escandalazo. Toda esta semana fueron señalamientos de diferentes áreas del gobierno de Estados Unidos, el secretario de la Defensa, sí, todo que anda con lo de Irán, y ahora andan con el rumor de que ya van a perseguir a Raúl Castro en Cuba, que estaría buenísimo, y andan con todo eso y todavía se dio tiempo para decir que están esperando que el ejército y la marina, no dijo el gobierno, fíjense qué interesante, no dijo el gobierno de México, dijo el ejército y la marina, directamente les dijo, tienen que hacerlo, tienen que agarrar a los narcopolíticos, si no lo vamos a hacer nosotros. Así lo dijo, clarísimo. Así que ha sido un bombardeo de declaraciones esta semana, más por supuesto lo que salió, que hice un video de eso, que muchas gracias además por haberlo visto. Los que no lo hayan visto, chéquenlo, está muy bueno me parece, sobre este carro que explotó saliendo del Chaifa, del aeropuerto, de la porquería de ese aeropuerto que hicieron, y explota una camioneta de repente y el carro que va adelante casualmente lo graba. Y matan a 2 pseudolíderes del cártel de Sinaloa, de arriba del medio pelo, como al 70% de importancia. Y lo deshacen. Yo lo que te decía en ese video es que la teoría de descabezar cárteles, que ya lo hicieron, ya todos los cárteles están descabezados, para que sea eficiente tienes que quitar a los potenciales sucesores, a la directiva.
que aunque no van a ser igual de capaces que quienes construyeron el imperio, bueno, pues ahí medio lo llevan. Para evitar eso hay que descabezar y quitar a la directiva, lo que está abajo. Y parece que lo que la CIA está haciendo es precisamente eso. Pues, ¿quién lo dijo? CNN, esta cadena polémica, pero muy conocida a nivel mundial, y lo dijo el New York Times también. La diferencia es que el New York Times dice que lo hicieron los gringos y CNN dice al revés. CNN dice que lo hicieron los gringos y el New York Times dice que lo hicieron los mexicanos apoyados por los gringos, quienes pusieron la bomba. Entonces, lo interesante es esto, que el descabezamiento pudiera estar siendo empujado por los gringos. Recuerda que para ellos esas ejecuciones no son ilegales cuando están hablando de terroristas. Y acuérdate que todos estos cárteles ya son grupos terroristas. Por eso la persecución implacable. Y porque pues les deben 500,000 muertos por fentanilo. Y eso es lo que está cubriendo Sheinbaum, Obrador y Morena. Están tapando 500,000 muertos de aquel lado y 1,000,000, diría yo, 200,000 muertos de este lado, que son todos los que mató Obrador. Porque si jalas la hebra, si jalan esa cuerda, esa soga, se va a venir Obrador. Es lo que está el otro lado de la punta, hombre. Y they know. Los gringos saben que el creador de toda esta porquería fue el asesino de Macuspana, el asesino de Palenque. No hay ninguna duda. Por eso, en esta reflexión de todo lo que ha ocurrido, déjame ponerte otra canción para hacer un break aquí en esto. No te vayas, porque este tema de Sinaloa está interesantísimo, sobre todo de las relaciones de Estados Unidos en México. Este es Clau con K, se llama, hablando de Claudia Sheinbaum, ¿no? Desde el Rancho La Chingada. En la silla del platón y se acomoda la doctora, repite la narrativa desgastada, abrumadora. La narrativa. Explotó, el petróleo tiñe el mar, son gotitas, no fue Pemex, nadie debe preguntar. El Lo de Pemex. fiscal ya llenó las billeteras y los hijos del papá viajan por las fronteras. Artecara y residencias, ejemplo de los Castro, y los trenes descarrilan, no es mi pedo, aquí hay balastro. Soy Clau con K, La del eterno carpetazo. la funda una nación, la que dio el gasolinazo. Y el país se cae a trozos, tenemos otros datos. Entre ineptos millonarios y mis narcandidatos. Malas y altos precios arreglados con la lona. Yo no mando, soy bufona. No mando, soy bufona. Del que lleva la corona. Del que lleva la corona. Un criminal. Pidió licencia para huir. No hay pruebas, faltan pruebas, denme pruebas por favor. Pruebas. Soberanía del territorio. Con mis narcos no se metan, dejen los laboratorios. Con mis narcos no se metan. Es un paisaje cotidiano y Mugroña en su mansión no se baña, es un marrano. La austeridad es primero, él discute y es su frase. Desde salas VIP, viajando en primera clase. Clau con K, La del eterno carpetazo. que hunda una nación, la que dio el Si el gasolinazo. país se cae a trozos, tenemos otros datos. Entre ineptos millonarios y mis narcandidatos. Malas y altos precios arreglados con la lona. Yo no mando, soy bufona. Yo no mando, soy bufona. Otra más de las chuladas de las canciones que sacan y que circulan por las redes sociales, porque la gente lo está viendo. Ya viste, acaba de salir ahora también una encuesta que hizo esta señora Lorena Ochoa, que era la que las hacía para el periódico Reformantes. Tiene una empresa ya muy importante de encuestas, en donde ya se ve el descenso. O sea, 20% de caída bruta de Sheinbaum, precisamente porque ya nadie les cree. El 65% de la población cree que Morena está metida con la delincuencia organizada, más que cualquier otro partido político en México. Es lo que hemos visto todos. O sea, ya la sociedad afortunadamente está consciente. Morena va para abajo, Sheinbaum va para abajo. Está buenísima, ¿eh? Ya ha estado circulando en las redes sociales. Si gustan, se las pongo también aquí en el área de comentarios del canal, porque sí es algo muy interesante la mella que ha hecho su relación con la delincuencia organizada, ese matrimonio depravado que siempre te digo que tienen,
evidenciado ahora por la protección descarada, cínica, de estar pidiendo pruebas todo el tiempo cuando hay 132.500 desaparecidos en este país y esta sinvergüenza sigue pidiendo pruebas. Es una bandida, o sea, está completamente agarrada de la cola, ella está hasta el cuello. Por eso me choca que la televisión oficial y los medios que reciben millones de pesos en publicidad gubernamental están queriéndola tapar a ella. No, si ella es inocente, ella no hace nada, ella no hace nada. Fue a abrazar a Rocha Moya con Obrador y sin Obrador. Entonces, son la misma porquería, pero toda esta presión que ha habido, imagínate ahora que sale corriendo el secretario de Seguridad Pública, porque acuérdate que en estos temas de testigo colaborador, el que llega primero, canta primero y puede obtener más beneficios. Por eso salió corriendo el secretario de Seguridad Pública, general de división, cercanísimo a Obrador y a el exsecretario de la Defensa de Obrador. Había sido comandante de región en Michoacán, en Oaxaca, en Durango, y fue propuesto para secretario de Seguridad Pública en Michoacán, pero no quedó. Entonces, ya una vez retirado, entonces se fue a Sinaloa. $100,000 mensuales le daban al papá. ¿Ah? $100,000 mensuales le daba la delincuencia organizada. Casi 2 millones de pesos se metía el reyesito cada semana, imagínense. Y ese fue el primero que salió corriendo. Pruebas, dice Sheinbaum. Ahí está tu prueba. Ahí salió corriendo tu prueba para Nogales, Sonora, ya se metió. Y ahí está ya, bien maniado, preso en el Distrito Sur. La oficinita que decía Sheinbaum, en el Distrito Sur, en la corte en Estados Unidos, en Nueva York. Ahí está. Y ya se acogió el programa de testigo colaborador y ya fue aceptado. Eso quiere decir que está hasta las manitas. Tienes que ser culpable para entrar en eso, aunque cuando entres y ya te presentes ante un juez te declares culpable, porque es parte de la negociación que tiene que hacer. Pero el tipo está hasta el cuello. Y Sheinbaum dice pruebas. Es que es patético ver a una persona que ocupa indignamente la presidencia de la República. No es que sea la primera vez, no, pero esta es patética. O sea, fíjense, yo tanto que quise tener una mujer presidenta, una mujer gobernadora, para tener esto, a una marioneta impuesta por un macho, por un ignorante criminal, y que la maneja como quiere. Ya les decía yo en el video la vez pasada, la hizo ir a Palenque. Se pudieron haber visto en la Ciudad de México y nadie se hubiera dado cuenta. No, ven aquí y arrástrate para que el mundo vea cómo yo soy el que manda. Porque el mundo estaba viendo a México, Acababan de detener a Rocha Moya y allá fue a arrastrarse con el pretexto de que iba a inaugurar ahí, te decía yo en el video que hice para eso, la casita del perro del Tren Maya, ¿no? Ahí en la estación del Tren Maya. No, están hasta el cuello y no tiene la más remota idea de qué hacer esta diminuta señora que ocupa el Palacio Nacional. Terrible. Para ellos, para nosotros, muy afortunado. Y ahora quieren hacer el escándalo con los que mataron de la CIA, los dos que mataron de la CIA en Chihuahua, que bueno, ellos dicen que se cayeron en un acantilado. Yo conozco esas barrancas y efectivamente en Guadalupe y Calvo sí son muy pronunciadas. Pero el director de la Agencia Estatal de Investigaciones, que iba con los dos gringos, habiendo 4 gringos, que iban con la Guardia Nacional, con la Defensa Nacional, con soldados del ejército mexicano, nadie se dio cuenta que eran 4 gringos. Nadie, ni por el tamaño, ni por el color, ni por el acento, ni por el armamento, ni por nada. Nadie se dio cuenta. Pero esa es una mentira, ya te lo platicaba. Por supuesto que lo sabía el gobierno federal y lo sabía el gobierno estatal. Ya te he dicho que desde octubre del año pasado el secretario de Seguridad Pública del estado de Chihuahua anunció que en el piso 17 de la Torre Centinela, que tiene 40 pisos, ahí iba a estar y está la DEA, el FBI, la CIA,
la de tabaco y armas también, todas las agencias de Estados Unidos trabajando ahí en el piso 17, y que eso no lo supiera el Centro de Investigación Nacional de Seguridad Nacional, que no lo supiera el Ejército con sus áreas de inteligencia, que no lo supiera la Secretaría de Marina, que no lo supiera la Secretaría de Gobernación, por muy estúpida que esté la señora que está ahí. No, hombre, por favor. Es una mentira de ambos lados, porque además es normal que los estados fronterizos tengan relación con Estados Unidos permanentemente para seguridad y muchas cosas fronterizas, no nada más seguridad. Entonces, es un juego político para ver si pueden empatar los cartones del narcotraficante gobernador de Sinaloa, que le dio millones de dólares a través de él. Los cárteles le dieron millones de dólares a los políticos de Morena y Obrador y a Sheinbaum y a Morena, completa, a tratar de empatar los cartones con la gobernadora de Chihuahua, que tenía soldados del gobierno federal con agentes del gobierno estatal, 4 elementos de la CIA, y fueron a desmantelar un enorme narcolaboratorio. Pues no es lo mismo para nada, ¿no? Ir a acabar un narcolaboratorio, y había unos gringos ahí, con ser un narcogobernador. Es una diferencia enorme. Pero ahí andan los morenistas tratando de empatar los cartones. Yo creo que esa es otra de las cosas que molestó al gobierno de Estados Unidos, y ahí están. Y van a seguir atacando, porque ya hay 500,000 muertos de fentanilo que alguien tiene que pagar. Y ese no es Rochamoya, ¿eh? Ese es el asesino de Macuspana. O de Palenque, para no quemar a mi estado. El asesino de Palenque. De los dos lados. Bueno, eso es precisamente lo que está ocurriendo. Esa es la temeridad de Sheinbaum de seguir fingiendo demencia, aún ahora que ya está el secretario de Finanzas allá. O sea, el que le manejó el dinero a la bestia esta gobernador de Sinaloa y el de Seguridad Pública, ya están los dos en manos de Estados Unidos. ¿Va a seguir pidiendo pruebas la ilegítima, espuria, diminuta, inconsciente cómplice de Sheinbaum? No tiene salida, está contra la pared. Y eso va a terminar en que van a entregar algunos otros pseudogobernadores, pero al que traen aquí es al carnicero de Macuspana. Y bueno, tiene que pagar tanta gente, 1.200.000, te comentaba, mató en México Obrador directa e indirectamente. 1.200.000, se dice rápido, pandemia, los asesinados, los desaparecidos. Y Sheinbaum sigue con lo mismo, y el mismo discurso, y ya bajó la inseguridad, y ya bajó la pobreza, no hay pruebas de nada, todo es un ataque de la derecha mundial y de los extraterrestres. Es que es un animal, perdónenme, pero es imposible que sea tan pequeña para no darse cuenta de lo que tiene encima. Todo el gabinete de seguridad de Estados Unidos ha dicho lo mismo contra el gobierno de México y su matrimonio depravado con la delincuencia organizada. Eso es tremendo y no va a parar. Pero es que ellos tienen elecciones en noviembre. También por eso, pero no solo, no solo. ¿Vieron cuánto tardaron con el caso de Kiki Camarena? Hasta que ya el narcotraficante fue mandado que estuvo aquí mucho tiempo, fue mandado a Estados Unidos, extraditado, uno de estos 92 que mandaron. Y acuérdate, el hijo de Kiki Camarena llevó las esposas del papá para que se las pusieran a Caro Quintero cuando llegara a Estados Unidos. Y así fue, con la que lo esposaron fue con las esposas que usaba como agente de la DEA Kiki Camarena. Así de simbólico, así de grabado el asesinato en aquel entonces, después de décadas. Imagínense si no van a perseguir al carnicero de Palenque, pero no va a tardar tanto. Yo les había comentado que 3 o 4 años, no hombre, la celeridad, después de que saliera Obrador de la presidencia, les dije 3 o 4 años, la celeridad que esto lleva, la presión que está metiendo Estados Unidos en todos los sentidos. Pero acuérdate, no es nada más los 500,000 que mataron de fentanilo, porque eso solo se hizo en Sinaloa, con la aprobación y el impulso de Obrador, Sheinbaum y Morena. Ellos son los culpables.
Pero no es nada más eso. Es que geopolíticamente en el mundo, Obrador es un cáncer. Y Sheinbaum y Morena, acuérdate, ya liberaron a Argentina. Y ahí está un presidente Milei que no tiene nada que ver con esta porquería. Ecuador también está liberado de toda esa basura de Correa, que era la misma forma de pensar. Venezuela, una solución intermedia, pero ya Maduro no está en la cárcel también. En esa lógica, ya no está Venezuela. Colombia nada más le faltan 3 cachetadas y se fue corriendo a arrastrarse con Trump. ¿Lo vieron? Se acabó. Cuba, les acabo de decir que están por indiciar, señalar, acusar a Raúl Castro, el exdictador después de Fidel, el hermano, en Cuba, y los tienen contra la pared. El único que queda es el asesino de Palenque. Ese es el único que queda. Y quitando a ese, muerto el perro, se acabó la rabia. Esta rabia de este comunismo, que ni siquiera es eso, ni siquiera es una filosofía, ni siquiera es una ideología, es una secta de criminales. Eso es lo que es. Y eso es precisamente lo que están dispuestos a acabar Trump y Marco Rubio. Pero J.D. Vance, el vicepresidente, va por ahí. Y la fiscal general de Estados Unidos, el fiscal ahora, va por ahí. Todos los de la Guardia Fronteriza van por ahí. Todos los de las agencias estas de inteligencia o como la antidrogas de la DEA, todos van por ahí. El Comité de Relaciones Exteriores de los republicanos y de los demócratas, todos van por ahí. No tiene escapatoria, Obrador, ¿eh? No la tiene. Y ya lo estamos viendo. Pero veamos qué dice la canción. Del que lleva la Corona. La bufona. Tenemos a Mugroña orando en Palestina. No al registro de la línea ni al rastreo de Yo GPS. los calmo con Shakira. Con los de BTS, un concierto en el Zócalo evitando los arrestos. Pan y circo guinda. Pan y circo Hay guinda. que cubrir a los expuestos. Y las desapariciones. Fue Calderón. Y el huachicol. García Luna es el ladrón. Y la inseguridad. Culpa del conservador. Y el gasolinazo. Ponle Magna, por favor. Y el derrame de petróleo. Falsos de la oposición. Y el alza en los impuestos. Fue una actualización. No hay impuestos, nada más son actualizaciones. Comercio y aduanas capturadas por almirante y sobrinos con las bolsas bien cargadas. Diputados El huachicol. y boleros delanteros viviendo como reyes deberían ser prisioneros. Millones que se pagan a Inglaterra y su embajada para el hijo de Marcelo. Una habitación. Es que es una tras otra las cosas que han hecho. Eterno carpetazo. De una nación la que dio el gasolinazo. El país se cae a trozos, tenemos otros datos. Mira tus millonarios y mis narcandidatos. Balas y altos precios. Ni narcandidatos. Yo no mando, soy bufona. Del que lleva la corona. Yo no mando, soy bufona del que lleva la corona. Qué duro, pero es lo que han buscado, es lo que han logrado, es lo que han hecho. Por eso, ¿qué es lo que podemos esperar a futuro? La diminuta Sheinbaum está efectivamente contra la espada y la pared. O entrega a Rocha Moya o finge demencia como que lo va a investigar y luego dice que no encontró nada. Como lo han hecho muchas veces, ¿no? Como lo hicieron con el asesinato del rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa. ¿Te acuerdas que fingieron que lo habían matado? Hasta un video sacaron que lo habían matado en una gasolinera y el Mayo dijo, no, lo mataron ahí donde estábamos nosotros. El gobernador ocultó todo eso. Es un cerdo, igual que muchos de Morena, igual que Obrador, igual que Sheinbaum. Entonces, en esa perspectiva, la presión no va a parar. Lo van a tener que entregar. Y si no, van a seguir tirando bombas. Esto, y ahora que tienen al secretario de Seguridad Pública y ahora que tienen al secretario de Finanzas, recuerda todo el coro de Badiraguato, allá están todos los narcotraficantes, ya está Maduro también. Tienen toda la información, ya tenían la investigación de Cienfuegos allá, tienen a García Luna.
sea, el rompecabezas está completo. Ahora, este secretario de Seguridad Pública, que es un general ligado a toda la red de generales, ¿cuántos generales, cuántos comandantes de regiones están hasta el cuello con la delincuencia organizada de Obrador y Sheinbaum? Acuérdate que los prostituyó, les dio millones y millones de dólares, los puso a hacer hoteles, centros comerciales, departamentos, a cargar sargazo, a enriquecerse brutalmente, haciendo todo lo que no tenía nada que ver con cuidar la seguridad nacional o la seguridad ciudadana de los mexicanos. Los prostituyó y muchos de ellos fueron felices a la prostitución, como este, que era el de Sinaloa, que era la principal puerta con el dinero del cártel y los morenistas. Por eso es muy importante Rubén Rocha Moya, pero por eso es muy importante también las 6 veces que fue Obrador a Badiraguato, las 15 veces que fue a Sinaloa, la 7ª vez que ya no pudo ir a Badiraguato, al pueblito de 4,000 personas, a inaugurar carreteras y a inaugurar, siempre decía que iba, pero sin periodistas, sin agenda pública, solo iba ahí. Como cuando saludó a la mamá del Chapo, que ya decíamos que ¡ay, qué linda mamá del Chapo! Ya recibí tu carta, querida amiga, guata. Son unos sinvergüenzas. Y yo estoy encantado porque la presión del mundo, la presión de Estados Unidos, pero no nada más la de Estados Unidos, ya vieron la Comisión Interamericana de Desarrollo de Derechos Humanos, que ya les había dicho, presionando por las desapariciones en México porque son forzadas, lo que quiere decir que es el gobierno el que en muchos los está desapareciendo. Porque aquí es la delincuencia organizada, sí, en mucho, pero en el matrimonio depravado con el gobierno. Y también viste a la Organización de Naciones Unidas. Esos son los 200 países unidos en la Organización de Naciones Unidas, convocando su artículo 34 por primera vez en la historia de la ONU para poner a México en el pleno porque hay una matanza, desapariciones que se vuelven matanzas generalizada y frecuente en México, que hace pensar que hay crímenes de lesa humanidad. Te estoy diciendo tal cual lo dijo la conclusión de la Comisión de Desapariciones Forzadas de la ONU. ¿Y cómo la minimizó la Sheinbaum? No, eso no. Entonces, y el respaldo de la Unión Europea luego a esas conclusiones de la ONU, por todos lados, México está siendo expuesto. Estos narcocriminales de Morena están siendo expuestos. Ahora que venga el Mundial, también se va a ver toda la porquería que tienen en la Ciudad de México, el aeropuerto. Es un desastre por donde lo vean. Pero la hebra es gigante, esta que está jalando Estados Unidos, y va a explotar. Y va a terminar llevándose a Obrador, a sus hijos, narcotraficantes y narcomillonarios, que desafortunadamente pues son una vergüenza para el país. A mí lo único que me duele de todo esto es que la gente que no conozca nuestro país pues va a pensar, pues como yo les decía, que mucha gente piensa, estigmatiza a los sinaloenses. Ya todos los sinaloenses son narcos. O a los tabasqueños, ya todos los tabasqueños son ladrones, idiotas, ignorantes, incapaces, como el asesino de Macuspana, criminales, ¿no? Entonces mucha gente cuando oye todo esto, no nada más en Estados Unidos, en muchas partes del mundo, es que está pasando en México. O sea, México, México aquel famoso por anfitrionía, por belleza, por diversidad, por gastronomía, por playa, por somos unos anfitriones extraordinarios. Pues de repente, oye, todos son narcotraficantes, todos son políticos corruptos, todos están manchados. Esa parte sí me duele mucho, pero yo prefiero que explote. Yo prefiero que explote, que se los lleven, y si hay de otros partidos que se los lleven también, que los metan a la cárcel, y aprovechemos esto para limpiar esta porquería. Me parece que es un momento adecuadísimo. Mientras el águila observa, Desde el otro lado, el sinaloense es protegido. y el Temec es cancelado. Sigan bailando al ritmo El Del Temec. K-pop y la función. temprano en la mañanera. Habrá otra distracción. Otra distracción inventarán en la mañanera.
No, hombre, yo me encantan estas canciones, como les digo, salen canciones todo el tiempo, brotando de la genialidad de la ciudadanía, que se está reflejando en esas encuestas que le digo, no se las pierdan. También está circulando una de México Elige, y coincidieron las dos. La caída brutal de Sheinbaum, la caída brutal de Morena, la inseguridad como algo durísimo que la gente está cuestionando, la relación con la delincuencia organizada, o sea, nadie duda en México ya, la enorme mayoría, 65%, que Morena es un narco Morena, es un partido de la delincuencia organizada. Que yo siempre les he dicho, lo único que no sé es si el crimen organizado es un brazo armado de Morena o Morena es el brazo político de la delincuencia organizada. Como muchas veces, ¿se acuerdan? Henry Batasuna en España era el partido político de la ETA, aquellos que ponían bombas y mataban gente. Pero también pasó con el ERI en Irlanda, ¿se acuerdan? Que también tenía un partido político. Aquí es lo mismo, la delincuencia organizada tiene a Morena. Qué duro, ¿no? Pero así es. Bueno, ahora déjenme pasar a la parte importante, que es sus mensajes. Connie Reyes, gracias Gerardo Priego, agradecidos con usted por informar lo más importante. Muchísimas gracias, Connie. Connie es una... fíjate que me han estado sugiriendo los de YouTube que haga esta parte de suscriptores especiales. Porque la verdad es que Connie sería una de ellas, de estos suscriptores que participan mucho. Carmen Moira, muchísimas gracias, querida Carmen. Excelente el fin de Rocha. Pues sí, así va a ser, querida Carmen. Leonardo Garza, bendiciones para toda tu familia. Muchísimas gracias, querido Leonardo. Igualmente para la tuya, toda tu familia, para ti, toda tu familia, para todos ustedes. Bendiciones, las mejores bendiciones. Que todo sea bendiciones para ustedes también. José Fuerte dice, excelente video, mi amigo, le pone mucha fibra al video, se ve que realiza su trabajo con mucho gusto. Saludos desde Los Girasoles, municipio del Charo, Michoacán. Muchísimas gracias, José Fuerte, te agradezco mucho. Pues me encanta compartir opinión. Yo la verdad, no sé en el Charo exactamente a qué te dediques, pero es una zona también rural. Yo a eso me dedico, a animales, ya les había dicho. Sobrevivo, ¿no? El agropecuario está muy presionado hoy en México, muy abandonado. Estos criminales acabaron con todo, acabaron con los apoyos agropecuarios, acabaron con el financiamiento agropecuario, acabaron con la supervisión sanitaria. Por eso tenemos el gusano barrenador. Yo estoy peleando con el gusano barrenador con becerros todo el tiempo. Todo el tiempo. Es una plaga. Y ellos, esta plaga de morenistas la dejaron entrar, la dejaron crecer. Tenía 30 años que no teníamos eso. Como muchas de las enfermedades que dejaron de vacunar a seres humanos y ahora otra vez tenemos esas enfermedades. Son criminales por donde lo veas, desde lo animal hasta lo humano, por donde pases. Tristemente. Así es, mi querido José, pero sí le echo muchas ganas. Me encanta compartir con ustedes, me encanta dar mi opinión, me encanta escuchar sus opiniones. Así que un abrazo con mucho cariño hasta Los Girasoles, municipio de El Charo, Michoacán. O sea, es la comunidad del Girasoles en el municipio del Charo, del bellísimo Michoacán. Un abrazo hasta Michoacán con mucho cariño. A los michoacanos en Michoacán y a los michoacanos en Estados Unidos, que son un mundo también. Un abrazo con muchísimo cariño. Carlos López, excelente e implacable como siempre. Gracias por tu trabajo, querido Carlos. Muchísimas gracias. Gracias por molestarte en ver los videos, como todos ustedes. Gracias por molestarte en escribir, darte el tiempo de escribir. Te mando un abrazo con mucho cariño, Carlos. Ociel Vela, me encanta tu contenido. Gracias. Ociel, no recuerdo haberte leído antes, pero bienvenido. Esta es tu casa, Ociel. Gracias, qué bueno que te gusta el contenido. Es con ánimo de poder reflexionar y poder hacer pensar y hacernos pensar mutuamente. Muchísimas gracias, querido Ciel. Fidel López Trujano, saludos, Fidel, con mucho cariño. Otra vez, saludos para ti también.
Y luego Rey Misterio, supongo que no es tu nombre porque si eres el Rey Misterio original, ¿se acuerdan que les he dicho que me encantan las luchas, no? Y Rey Misterio, pues es este mexicano que se fue a la WWE, a las luchas gringas, y le fue muy bien por allá, y es toda una leyenda, pero supongo que no eres él. Y dice, tampoco, no mames, bigotón. Ah, caray, no es el Rey Misterio. Estoy de acuerdo que López y Shitbaum, no lo había oído, son de lo peor. Pero Estados Unidos jamás ha sido amigo de México. El tener acuerdos comerciales no te hace amigo de los gringos. ¿Dónde se lava el dinero de la droga? ¿Dónde están los traficantes gringos? Bueno, Rey Misterio, ¿dónde se lava el dinero de la droga? En México y en Estados Unidos y en muchos países. ¿Dónde están los traficantes gringos? Pues allá. Sí, que no los agarren no quiere decir que no somos amigos de ellos o no somos socios o no debemos hacer amigos y no somos amigos. O sea, lo estaba diciendo al principio del programa Rey Misterio, yo creo que con todos los problemas que tenemos con los gringos tenemos muchas amistades, tenemos mucha amistad, tenemos mucha relación. Hay personas que todos los días trabajan con gringos en la frontera y en otras partes. Bueno, ¿cuántos meseros, restauranteros, taxistas en Cancún, por ejemplo, todos los días trabajan con gringos? Todos los días. Hay 2 millones de gringos en Estados Unidos, casados con mexicanas y gringas casados con mexicanos que están aquí en México y que están en Estados Unidos. Entonces, esta necedad de algunos, como la Sheinbaum y Obrador, decir que hay que echarle la culpa a alguien más, entonces toda la vida la culpa es de aquellos. Sí, pasaron cosas muy difíciles entre nosotros, como pasan entre vecinos. También hay que agarrar pleito con España por lo que pasó hace 500 años. Sí, estuvo feo, hubo cosas de ellos feos, cosas nuestras. Hace 500 años. Yo tengo excelentes amigos españoles y españolas, y supongo que muchos de ustedes también. Hay muchos españoles viviendo en México también. O sea, hay una relación que no tiene que ver, pues, con un pasado altisonante en algunos momentos, que podemos superar, por supuesto. No, yo definitivamente no compro ese cuento de que es que los gringos no tienen amigos. Y te preguntaba yo al principio, Rey Misterio, ¿y los mexicanos? ¿Tenemos amigos los mexicanos? Es que nos tratan mal a los mexicanos desde allá del norte. ¿Y nosotros tratamos bien a los guatemaltecos? Yo sí he ido a Guatemala 4 o 5 veces y tengo amigos en Guatemala y estuve en la universidad allá varias veces, en la Francisco Marroquín y en la Nacional también. No tengo problema, pero como comunidad mexicana, ¿cómo tratamos a los guatemaltecos? Pues ni los conocemos, ni los volteamos a ver. Entonces, decir que es que los gringos, porque tenemos un tratado, no somos amigos de ellos, no lo sé. Yo no. Te agradezco mucho que me compartas tu opinión, Rey Misterio, pero fíjate que en esa no. Yo creo que depende de cómo queramos manejar la relación. Si tú todo el tiempo le estás gritando que son los imperialistas y que no nos quieren y que son unos puercos, como decía Obrador todo el tiempo, decía que tienen las mejores universidades del mundo y decían que, ay no, sus universidades nada más enseñan a robar y no sé qué, pues estás atacándolo. No, es que yo voy a pedir a todos los mexicanos allá que voten y a los latinos en contra de los republicanos. No te metas, no es eso tu tema. Ah, no, pero además hay que quitarle estatua de la libertad porque allá no hay libertad. Entonces, si empiezas a gritar todas esas estupideces, empiezas a generar una adversidad mexicana y gringa. O sea, entonces a mí no me representa Sheinbaum, ni Morena, ni Obrador para nada en la relación con Estados Unidos, ni en nada, pero menos en la relación con el mundo. A mí me encantan las relaciones internacionales, por eso trabajé en Naciones Unidas un tiempo, por eso estudié la maestría en Nueva York. Me considero un internacionalista y en esa lógica para nada acepto la forma en que estos narcomorenistas y Obrador y Sheinbaum han llevado la relación con el mundo. Para nada. Pero bueno, así de gracias de todas maneras por haberme escrito, Rey Misterio. Justiniani, el objetivo principal es el cacas y 90 funcionarios de la secta. Bueno, pues sí, fíjate Justiniani, que yo les había dicho la vez pasada,
que yo calculo son 20 los estados de 32, de 27 más o menos que ellos controlan, 26, 27, ellos tienen 24, más 3 o 4 que controlan de sus aliados y de la oposición que los controlan por abajo del agua, pero mira, los 20 estados para mí son Tamaulipas, está hasta el cuello el gobernador, la de Quintana Roo, está hasta la madre con la delincuencia organizada, Sonora, fue el que le compró la casa a Amado Carrillo, ¿se acuerdan? Así lo dice en el acta de compra y venta, en las escrituras. Y cuando le preguntaron, dice, es que yo no sabía quién era Amado Carrillo. Imagínense. Colima, Tabasco, Campeche, Baja California, San Luis Potosí, Veracruz, Ciudad de México, Baja California Sur, Zacatecas, Michoacán, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Puebla, Nayarit y Morelos. Para mí esos son los 20 que están hasta el cuello de los gobernadores. Vamos a ver a cuántos presiona. Y además, el exsecretario de Gobernación López de la Barredora, los hijos de Obrador, los 3 que están hasta el cuello y el chamaquito seguramente también. Todos esos, el cuñado de la esposa, o sea, el hermano de la esposa, la prima de Obrador que tiene contratos multimillonarios en Pemex, son una familia de puercos, pues, ¿no? Y un reinado, unos súbditos de puercos, todo lo que hicieron. Pero bueno, cauteloso 3060. Con razón, Sheinbaum y en general la 4T han minimizado y soslayado a las desapariciones y a las madres buscadoras, porque saben que ellos también están involucrados en estas desapariciones. Campos de exterminio y fosas clandestinas. Recordemos que la gobernadora Marina del Pilar obstaculizó la investigación de una de esas fosas en su estado. Por supuesto, cauteloso 3060, tienes toda la razón. Por eso no quieren, porque si cae Rocha Moya, se abre otra cloaca que va a complementar el coro de Badiraguato de narcotraficantes que ya tienen allá, y entonces van a ir por ellos. Va a quedar evidenciado lo que ya, según estas encuestas, todos los mexicanos sabemos. Son unos puercos y Morena y el narco son la misma cosa, pues, ¿no? Cauteloso 3060. Oh, Cauteloso hace un super gracias. Muchas gracias, Cauteloso. Es que no sé si sepan ustedes, pero YouTube hace una opción de poner super gracias. Entonces tú puedes darle super gracias al creador, le llaman ellos, al que hace los videos, como en este caso yo. Y esos super gracias son como aportaciones, son como donativos al canal. Entonces, Cauteloso 3060 hace un donativo de 250 pesos. Muchísimas gracias, Cauteloso, muy amable, gracias. Estos super gracias están ahí abajo del video, hay como una tira de pequeño menú de opciones y ahí buscas el super gracias y ahí está. Y empiezan en 20 pesos creo, terminan en 5,000 y bueno, Cauteloso 3060 pues hace un donativo de 250 pesos. Lo aprecio mucho, agradezco, pues porque efectivamente ayuda para poder seguir moviendo estas cosas de YouTube y las redes sociales. Muchísimas gracias, Cauteloso. Gracias a todas y a todos ustedes por los super gracias que nos mandan de repente. Muchísimas gracias. Gracias otra vez, Cauteloso. Tomás Hernández, yo amo a Donald Trump. Ok, perfecto, Tomás. Carlos Hugo Muñoz, qué alegría, señor Priego, ver cómo Morena se está desquebrajando. Lo que mal empieza, mal acaba. Completamente, Carlos. El miserable AMLO creó un monstruo de partido Morena con ayuda del crimen organizado que a la oposición no podía hacerle ni cosquillas. Pero toda esa maldad de AMLO la va a pagar en una cárcel de Estados Unidos. Completamente de acuerdo, Carlos. Carlos Hugo Muñoz, así es, va a acabar en una cárcel hasta que se muera, en un penal, porque esas son sentencias de por vida. Es life sentence, o sea, ahí se va a morir ahí en una de esas. Y sinceramente creo que se lo merece. Nunca habíamos tenido alguien tan desalmado, tan despiadado para matar desde la presidencia de la República. Y yo me acuerdo, yo he marchado 2 veces con los papás de los niños con cáncer. Y cada vez que los oigo, o sea, ellos tenían el Seguro Popular les daba las medicinas. Cuando llegó el carnicero de Macuspana,
cortó el Seguro Popular, lo desapareció, no hicieron nada nuevo y empezaron a quitarle las medicinas. Quitaron el Seguro Popular, dejaron de tener acceso a la medicina y empezaron a morir los niños. Así como te lo digo. Si no me crees, checa la página de La Nariz Roja, en donde hace la narración, es esta asociación que ayuda a niños con cáncer. Y bueno, han sido famosos los papás y mamás de niños con cáncer que han expresado esta terrible historia, que el carnicero de Macuspana simplemente los dejó morir. Así como dejó morir a los 147 que se quemaron en Tlahuelilpan, 4 horas sin hacer nada, y ahí se quemaron. Pero así también como mató a casi 1 millón de personas con la pandemia, porque no hizo nada, porque no los protegió, porque quiso ser austero, porque venían las elecciones, porque necesitaba el dinero para las elecciones, y mató, unos calculan de 300,000 a 500,000 personas que no deberían haber muerto. Más los 200,000 asociados de sus socios de la delincuencia organizada. Terrible, terrible. O sea, no merecen ningún perdón, ninguno. Juan Pérez, caray, ¿te llamas Juan Pérez? Bueno, Juan Pérez como un sobrenombre, ¿no? Sí, como Pito Pérez, ¿no? Juan Pérez. Periodista, usted está bien mal. Dijo el presidente, si tiene pruebas, papelito habla, presente su denuncia. Bueno, primero Juan, no sé si a tu nombre, supongo que no, pero Juan, yo no soy periodista, es una profesión que admiro, a los buenos periodistas los admiro, me parece valiosísimo el trabajo de un periodista para una democracia. Yo simplemente soy un ciudadano que está dando su opinión, que hace reflexiones, que la comparte con ustedes. Estudié economía de carrera, administración de maestría y ciencias políticas y administración pública, doctorado, soy candidato a doctor, pero no estudié periodismo. Reitero, admiro a muchos periodistas internacionales y nacionales, a los independientes, a los que realmente hacen investigación, a los que realmente dicen la verdad. Entonces, bueno, esto que me dice usted de que si tengo pruebas pase a presentar la denuncia, me parece una ingenuidad. O sea, es lo mismo que dice Sheinbaum. ¿Y las pruebas? Pongan su denuncia. ¿En dónde ponemos la denuncia, Juan Pérez? En la Secretaría de la Función Pública, donde está la palera mayor tapando todo. En la Fiscalía General de la República, donde está la otra arrastrada esa que no investiga a nadie de los criminales de Morena. ¿En dónde, Juan Pérez? El sistema está completamente controlado por ellos. Pruebas les sobra. Todos sabemos de estos crímenes, de estos sinvergüenzas. Pero no se van a perseguir ellos, por supuesto. ¿Por qué crees que pusieron a esa fiscal general ahí? Es una palera. Eso no tiene ninguna posibilidad de independencia, ninguna. Ni tampoco la de la Ciudad de México, que es la hermana del alcalde. O sea, por favor. Digo, entiendo tu comentario desde que estás apoyando tú a estos criminales, ¿no? Y está bien, cada quien apoya a quien quiera. Ojalá tu conciencia te lo reclame luego. Pero, no, hombre, eso de las pruebas, Juan, pues digo, no hay para dónde, man, no hay para dónde. De ningún lado, ¿no? Luego... Salvador González nos dice que se lleve el tren para que lo llene de puercos. Pues sí, se puede llevar el Tren Maya lleno de puercos. Ahí sí va a estar lleno el tren, ¿no? Solo Rodríguez nos dice: ningún voto para Morena y sus aliados en las próximas elecciones. Completamente de acuerdo. Jesús Hernández, pinche pinto, cara de memela. Tú y Donald Trump que inguen a su madre, hinche lame huevos de los gringos. No, hombre. Qué bruto, Jesús. Cara de memela, está buenísimo eso. Bueno, sí, tengo vitiligo, Jesús, pero pues eso no quita la verdad, la realidad del argumento. Pero bueno, le contesta Perro Verde y le dice: tú y los narcomorenarcos, las narcopresidentas cientificadas y vejete, taca también. Arturo Martínez le contesta: te das cuenta cómo se dejan manipular por la misma narrativa de lo que se diga en Estados Unidos, criticándolos todo el tiempo.
Y Juan Rivera dice, y sí, también todos los que defienden a los políticos de todos los partidos. R. Prieto nos dice, ¿para qué hace tantas señas con las manos? ¿Qué es eso? Bueno, es que yo hablo con las manos, perdón. Sí, todo el tiempo estoy tratando de explicar. Bueno, no sé si les molesta, es la primera vez que me lo dicen, pero si les molesta me dicen y yo voy a ver si trato de... Pero es una forma de expresarme. Siempre, si hablo de un camión, te lo ejemplifico así. Si hablo de un avión, si hablo de un perro, en fin, ¿no? Siempre muevo mucho las manos para comunicarme. Yo creo en eso, creo en la comunicación no verbal. Además de que siempre he tratado de mejorar la forma en que argumento, comunicándome verbalmente, pero las manos me ayudan a dimensionar, a ejemplificar, hacerlo más cercano o más lejano. Pero bueno, espero que no moleste a más personas. Y ahora muchísimas gracias a todas y todos quienes me escriben de donde estén. Gracias por ponerme, para los que me lo ponen, el nombre. Eso me ayuda mucho y me da mucho entusiasmo porque más gente está diciendo lo que piensa con su nombre. Y el lugar de donde son, porque eso me permite ubicar mi experiencia en ese municipio, o en ese estado, o en ese país relacionado a tu comentario. Así que muchísimas gracias. Pero déjame decirte una última cosa antes de despedirnos. Corrieron al director de Pemex. ¿Por qué crees? Por farsante, por mentiroso, por inútil, por incapaz. Y sí sabía algo teóricamente de Pemex, porque era un académico. Imagínate el ganadero fracasado, agrónomo, que estuvo dirigiendo 6 años Pemex. Y como el obtuso, ignorante, criminal de Obrador era su brother y el que le ha manejado siempre el billete, pues lo dejó ahí. Piénsalo así además, ¿por qué lo puso ahí? Si era el que le había manejado siempre el billete, pues para manejar la caja de Pemex como si fuera suya, sin ninguna duda. Y la tronaron. 100,000 millones de dólares de deuda. Es la empresa de energía más endeudada del mundo. Pero además tiene 700,000 millones de deuda pesos con sus proveedores. Chiquitos, pequeños, medianos y grandes proveedores de la industria petrolera los tiene clavados. En Campeche, Tabasco, el sur de Veracruz, una parte de Oaxaca. Clavados. Y a otros de diferentes partes del país. Pero esos estados están tirados al suelo. Afectadísimos. Pero fue el que te dijo que no había derrame. Que no. Y junto con la gobernadora ladrona Nale de Veracruz, que te dice, son gotitas que cayeron. Y luego sale en una rueda de prensa a decirte que ya la presión internacional y la visibilidad internacional del derrame era muy grande. Es que a mí me engañaron los de abajo. ¿Quién puede ser directivo de una empresa y te dice es que la culpa no es mía, sino de los de abajo de mí? Pues un incapaz, un animal en la toma de decisiones, puesta por la diminuta Sheinbaum. La culpable de eso es Sheinbaum, nadie más. Claro, este pobre además tenía todavía los brazos de control de la empresa en manos de Sheinbaum y en manos de Obrador. Pero, porque a la vaca no la quieren dejar de ordeñar. Entonces, ni el que estuvo, ni que entró, que es un exsecretario de Finanzas de un área, no tiene la menor idea, ni de empresas, ni de relaciones internacionales, ni de comercio internacional, ni de petróleo, ni de gasolina, de nada. Entonces, claro, 3 al hilo, o sea, el agrónomo, el Víctor que sabía porque estaba de académico, en los hechos nunca había agarrado un pedazo de tanque de gasolina, de tambo de gasolina, y ahora 3 seguidos, que no tienen la menor idea ni de comercio internacional, ni de petróleo, ni de finanzas petroleras, ni de relaciones internacionales, ni de interlocución con empresas petroleras, ni privadas ni públicas. ¿Cuál es la expectativa para una empresa quebrada de ese tamaño, con una tomadora de decisiones como la diminuta Sheinbaum a la cabeza? Y la decepción, que parecía que era una de las que podía ser buena, de la secretaria de Energía, resultó un fiasco también. Inútiles, incapaces todos, incondicionales, pero incapaces.
Esa es la realidad. Pero bueno, en resumen, la presión internacional está sobre los narcomorenistas. Se están desmoronando. Y eso es una oportunidad para este país. ¿Por qué? Porque podemos limpiar la porquería que tantas veces hemos querido limpiar. La gran oportunidad es meter por primera vez un expresidente a la cárcel, ya te lo he platicado. Eso es una oportunidad enorme y tenemos la posibilidad por la presión internacional. No nada más la gringa, también la de la Organización de Naciones Unidas, también la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por las desapariciones forzadas, por el matrimonio depravado entre la delincuencia organizada y Moreno, Obrador y Sheinbaum. Ahí hay una enorme oportunidad. Así que nosotros tenemos que seguir levantando la voz, evidenciando, ya ves las nuevas encuestas que ya salieron a desmentirlas, según ellos, pues son las mismas encuestas que les daban a ellos 70 de reconocimiento y 80 de aprobación y no sé cuánto, que nunca les creí nada. Pero ahora esas mismas que ellos sí creen están en el suelo e íntimamente relacionadas con la delincuencia organizada. Eso es una oportunidad. Recuerda lo que te he dicho de hace algunos meses, me parece muy importante. La presión gringa e internacional que no saben qué hacer con ella y los tiene contra la pared cada día más, aplastados. No saben qué hacer con la presión internacional, nunca han podido trabajar con ellos, nunca han podido manejar esa relación con estatura. Hasta hoy, Sheinbaum no se ha reunido en una reunión, en una visita de Estado con Trump. La única vez en la historia de México que no tenemos una reunión, que no se conocen. Se saludaron en un evento del Mundial, punto. No han tenido una reunión de Estado juntos. Increíble. Pésima. No saben cómo manejar la relación, ni gringa ni internacional. 2, se agotaron el dinero. Y no tienes que estudiar economía para saber que si te gastas el dinero, si te quedas sin dinero y sigues gastando y gastando, cuando ya te endeudaste el 60% de lo que produces, del Producto Interno Bruto, eso es bestial, eso es espectacularmente negativo. Ya te acabaste todo el dinero que este país había ahorrado. Lo tiraste, te lo robaste, lo tiraste en inversiones fálicas que no sirven para nada, faraónicas. Compraste aliados políticos y nada de eso tiene retorno, nada de eso son inversiones, todo es gasto inútil. Ya no tienen dinero. Y estos no saben trabajar sin dinero, porque compran, maicean gente, compran, sobornan, compran aliados, le dan a sus aliados ladrones, necesitan dinero. Esto los está matando también. La otra, la juventud está despertando, sobre todo la Z, hasta los 26 años, 27, velos en las redes sociales. Ya se los he dicho, muchachitos de 20 años con todas las letras diciendo este tipo de cosas, con nombre y sus 2 apellidos, abiertamente. Y recuerda que fueron los que convocaron aquella manifestación que exhibió a la Sheinbaum como una demente, golpeando y apaleando jovencitos con sus guaruras y con su bloque negro, que son ellos mismos, en el mundo. ¿Te acuerdas? Y ese despertar está acompañado de que se están matando entre ellos. Claro, todo esto es un pleito de ellos. La salida de Pemex es un pleito entre los grupos de poder de Morena. No pudo Sheinbaum ni controlar al Verde ni al Partido del Trabajo, ¿te acuerdas? Tuvo que ir corriendo a lamerle los pies al carnicero de Macuspana en Palenque para ver cómo iban a reaccionar con lo de Rochamoy en Sinaloa. Se están matando entre ellos. Y entre menos dinero tengan, y entre más presión gringa e internacional tengan, y entre más despertar de jóvenes y de grupos ciudadanos, más se van a matar entre ellos. Así que ánimo, ánimo mexicano, porque hay muchas cosas que tú y yo podemos hacer. Hay que levantar la voz, hay que activarnos, hay que agremiarnos, hay que asociarnos, hay que participar, hay que ir a escuchar la verdad, hay que buscarla, hay que leer entre líneas, hay que tener diferentes fuentes de información, hay que fortalecer nuestras redes familiares, hay que estrechar a nuestras amistades dentro y fuera de nuestra ciudad o hasta dentro de otro país si podemos. Hay que fortalecernos, hay que tener mejor información
Y se puede, y lo vamos a lograr, no lo dudes. México va a ser una potencia más temprano que tarde, pero tenemos que hacer cambios, tenemos que cambiar el chip de mucha gente, tenemos que mejorar cada uno de nosotros, pero lo vamos a hacer. Y esta tormenta va a acabar, y esta noche va a acabar, y tú y yo, tu familia, la mía y la de todos, vamos a disfrutar de un México potencia, de un México mucho más justo, mucho más generalmente positivo para todos, y vamos a olvidarnos de esta noche oscurísima de 12 años de criminales asesinos gobernando nuestro país. Que no es que hubiéramos estado muy bien antes, pero estos 12 años han sido gobernados por asesinos. Terminemos con eso, veamos hacia el futuro, activémonos y cambiemos a México. ¡Ánimo, México! ¡Ánimo! ¡Ánimo!